Dios os bendiga muchísimo a todos en esta mañana, que espero que hayáis amanecido bien y que continuéis bien durante este día. Quiero leeros en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Segunda de Corintios 2:12 dice: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Para entender el contexto de este pasaje, ya hace 2 años ya estuvimos desarrollando las cartas a los Corintios, ¿verdad? Ya vimos toda la problemática que hubo en esa iglesia y cómo Pablo tuvo que llegar a escribir hasta 4 cartas. 2 de ellas las tenemos en la Biblia y las otras 2 fueron muy íntimas, personales para ellos. Y una de esas, la tercera carta que escribió, se conoce como la carta severa, que por la falta de arrepentimiento de los creyentes, él tiene que escribir esa carta más dura de lo normal para exhortarles. Y claro, Pablo hubiera querido ir personalmente y haber intentado arreglar la cosa, pero la cosa estaba muy tensa en ese momento. Se había infiltrado en la iglesia un grupo de supuestos hermanos que estaban levantando una campaña contra Pablo tremenda, y eso había generado mucha inquietud porque Pablo era el fundador de la iglesia y tenía el aprecio de todos los creyentes ahí. Sin embargo, muchos empezaban a tener confusión, dudas por lo que estaban diciendo este grupo de gente que iban con la intención de dividir esa iglesia. Y claro, Pablo hubiera querido ir, pero consideró que no era conveniente en ese momento tal como estaba la cosa, porque hubiera podido meterse en problemas o condicionar la cosa. No era conveniente que él fuera, así que decidió enviar a Tito con esa tercera carta, esa carta severa, y parece ser que quedó con él en volver a encontrarse en Troas, que era un lugar donde se le había abierto puertas a Pablo para predicar el Evangelio. Y ahí en ese encuentro, pues entonces Tito le explicaría cómo había ido la cosa, cómo había reaccionado la iglesia y demás. El tema es cuando él llega a Troas, pues bien, empieza a predicar, pero su inquietud es que no ve a Tito. Se supone que se tenía que haber encontrado con él ahí, pero él no está. Y supongo que pasan los días y Tito no aparece, y claro, eso genera una inquietud en su interior, que no tiene reposo, no está tranquilo, de manera que renuncia por el momento a lo que podía haber sido el levantamiento de una gran iglesia, porque recordemos que Pablo tenía un ministerio exitoso de parte del Señor a la hora de abrir iglesias, y si él dice que ahí en Troas se le había abierto puertas, significa que con que hubiera estado unos meses allá, wow, hubiera sido tremendo. Sin embargo, dejó todo eso para ir en busca de Tito. ¿Cuál era su amistad con Tito? Era impresionante. Eran compañeros de milicia, como dice Pablo. Tito lo había acompañado en viajes. Cuando estuvo en la cárcel, Tito era uno de los que le habían atendido en sus necesidades. Era su mensajero a veces para llevar cartas a las iglesias, servicial, entregado. Y estaba en el corazón de Pablo. Pablo sabía los peligros que en esos momentos los creyentes sufrían. Quizá no le preocupaba tanto cómo lo hubieran tratado en Corinto, porque por mucho que se alteraran, a Tito lo apreciaban y no hubiera problemas, pero sí que en el camino podía haberse encontrado con peligros, persecución, ladrones que en aquel tiempo abundaban, muchas cosas. Y era eso lo que le preocupaba a Pablo. A Pablo no le preocupaba otra cosa, sino el bienestar físico, emocional y espiritual de Tito, de manera que tuvo que ir a buscarlo. Y en esos tiempos era complicado, porque no había todos los medios que tenemos hoy en día de localizar a una persona. Era complicado. Ahora, eso me hace preguntarme a mí, y espero que tú también te lo preguntes, ¿qué es lo que realmente nos preocupa en la vida? Pablo arriesgó su vida constantemente. Estuvo en peligro de muerte un montón de veces, pero él nunca pensaba en sí mismo.
su corazón se volcaba hacia los demás. Cuando él explica toda una lista de tribulaciones y de pruebas por las que había pasado, él concluye diciendo: y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, él está pasando frío, está pasando hambre, pero sin embargo su mente está en las iglesias que ha levantado, en cómo estarán los creyentes, cómo se encuentran, y sobre todo sus compañeros más cercanos del ministerio, cómo su corazón se volcaba. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Realmente es el bienestar de nuestros hermanos en la fe? Que las iglesias no se dividan, sino que se levanten. Que la gente que no conoce a Cristo pueda conocerle. ¿O estamos más pendientes de la comida, del trabajo, de otras cosas? Aprendamos de Pablo y del corazón de Pablo, que fue el mismo que el corazón de Jesús, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y gracias a eso nosotros podemos disfrutar de una salvación tan grande. Que Dios te bendiga muchísimo, en el nombre de Jesús.